Claro, vimos antes de la semana del feriado, vimos todas las funciones adicionales que se pueden agregar, no todas, hay muchas más la verdad, pero algunas de las funciones más utilizadas en una central telefónica, así como que el pickup, meet me, ¿cuál más vimos? Vayan recordando. Follow me, entre otras, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? A ver, hoy día vamos a ver la parte teórica. Voy a ocupar las dos clases, tanto la teórica como la práctica, para pasar materia. Entonces voy a ver ahora cómo crear un troncal zip, cómo conectarme con un proveedor zip, ¿ya? Cómo crear una troncal zip en pocas palabras. Y después en la otra clase voy a ver cómo trabajar con una FQO y una FQS. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora, como les menciona, eso es lo que vamos a hacer hoy día, eso es lo que vamos a realizar en pocas palabras. Lo que vamos a tener son dos Asteris, dos máquinas virtualizadas que va a estar ocurriendo en el equipo, y vamos a crear un troncal zip, y al hablar de troncal lo que queremos es pasar múltiples llamadas por ese enlace, ¿sí o no? Queremos pasar, no sé, que si alguien de acá se quiere comunicar con alguien de este plan de numeración, puede hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Antes de hacerlo como tal, vamos a ver un poco de teoría. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar para poder enlazar un proveedor? ¿Ya? Lo primero que vamos a ver es cómo enlazar un proveedor. Al enlazar un proveedor, si se dan cuenta, ya estamos haciendo una troncal, ¿sí o no? Un proveedor típicamente nos puede limitar la troncal. Esa es una de las preguntas que yo esperaba. Porque por defecto este profe habla de troncal, y en una troncal yo lo asocio a lo que yo conozco en Cisco, o en networking en general. Una troncal, por ejemplo, en un switch, 802.1q, el estándar. ¿Sí o no? Yo puedo pasar todas las VLANs por ahí. Entonces en una troncal sí yo podría pasar todas las llamadas que a mí se me ocurrieran pasar por ahí. Y la verdad es que sí. Pero el proveedor típicamente nos va a limitar la cantidad de llamadas que nosotros podemos pasar por ese troncal. ¿Ya? Nos puede limitar, nos puede hacer una allowed VLAN, una allowed zip. ¿Ya? Ahora, el archivo que debemos considerar para poder registrarnos con un proveedor y para que nosotros podamos hacer llamadas a través de ese proveedor es el archivo zip.conf. ¿Ya? En el archivo zip.conf, en la parte general, hay un patrón que nosotros debemos seguir para poder registrarnos con otro proveedor. El patrón es register, después viene el usuario, aquí falta la arroba, disculpen, el usuario arroba, la contraseña, y de hecho va con 2 puntos, no va con una arroba, y eso está de más parece. El usuario, 2 puntos, la contraseña, arroba el host. Lo voy a mostrar más bonito. Mira. Estaba borrando las configuraciones porque ya lo tenía hecho. No las borré todas porque... Ahí está. Ahí lo pueden apreciar. Ahí se ve más bonito. Entonces tenemos, quiero registrarme con un user, que es 1234, una contraseña que es password, arroba la dirección del proveedor. Cuando ustedes contratan un proveedor zip, ¿ya? Les dan una troncal, les permiten pasar múltiples llamadas a través de un proveedor zip. El proveedor zip les va a dar típicamente un username, supongamos que es Julio. Típicamente un número, les va a dar 9, lo que sea. Por ejemplo, les digo eso. Les va a dar una contraseña, que puede ser una contraseña cualquiera. Les va a dar un host, les va a decir, cuando tú te quieras registrar, vas a tener que apuntar a la dirección, no sé, o a la dirección zip.doc.cl. Es la dirección que va a responder ante registros de clientes zip. ¿Se entiende, no? Y les va a decir un puerto. Típicamente es el 5060 por UDP. Son los 4 valores que típicamente les va a dar un proveedor, ¿ya? Y eso los deben configurar acá 60. ¿Sí? Configuro el user, la password y la dirección del proveedor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, esto que está acá, chicos, este registro solamente es necesario, y soy enfático, solamente es necesario cuando yo quiero recibir llamadas del proveedor. Vuelvo a decirlo, en slow motion. Yo configuro un register en el archivo zip.conf solamente cuando yo quiero recibir llamadas de mi proveedor. O, en pocas palabras, ¿qué quiere decir de mi proveedor?
que alguien está utilizando al proveedor para poder alcanzar alguna de mis extensiones. ¿Se entiende, no? Cuando yo genero llamadas, no es necesario. Por ejemplo, típicamente cuando ustedes contratan un proveedor de telefonía IP, y existen muchos, por ejemplo, uno de los más conocidos, fonoip.com, que es chileno, si no me recuerdo. Fonoip.com, ustedes pueden, no sé, contratar 5.000 pesos de llamadas de telefonía IP, los pagan en un Servipack, y les van a dar un user, una password, lo mismo que acabamos de decirle, lo mismo que le acabo de comentar, pero ellos solamente les permiten a ustedes generar llamadas a través del proveedor de fonoip.com. ¿Se entiende, no? Ustedes nunca van a recibir una llamada, porque solamente les permiten generar, no tienen un número asignado. ¿Se entiende, no? Entonces, en ese primer plan, llamémoslo así, cuando ustedes solamente generan llamadas, no es necesario hacer un registro. ¿Se entiende ahora, no? Mejor. El registro necesario es cuando yo quiero recibir llamadas a través de un proveedor VoIP. ¿Se entiende, no? Porque yo a través del proveedor VoIP puedo tener un número válido o un plan de numeración válida. Entonces, el proveedor tiene que conocer cómo llegar a mí. ¿Se entiende o no? Y por eso con el register yo marco presencia. Yo le digo, aquí estoy yo. Porque yo me estoy registrando con él. Le digo, tú me diste un user, me diste una password y esta es tu dirección IP. Al hacer eso, yo voy a marcar presencia al otro lado. Y si mi dirección cambia, él se va a enterar. ¿Se entiende, no? Entonces, solamente cuando yo quiero recibir llamadas a través de un proveedor, es que configuro el register. Si no necesito recibir llamadas, no es necesario. ¿Bien? De acuerdo. Ahora, algunas consideraciones generales. ¿Qué condiciones generales debemos tener en consideración cuando configuramos una troncal SIP? Y hablamos de troncal SIP, lo vuelvo a decir, cuando yo configuro un proveedor de telefonía IP en mi Asterisk. En este caso, mediante el protocolo de señalización SIP. ¿Ya? Primero debemos tener en consideración NAT. Típicamente, SIP tiene muchos problemas con NAT. ¿Ya? Y ustedes ya deberían saber lo que es NAT. NAT es una traducción. Quiere decir que yo puedo tener un segmento de red local definido por el RFC 1918, que define mis redes locales privadas, y lo que va a hacer es que se va a traducir a una dirección pública. ¿Sí o no? Típicamente me dan una dirección que es ruteada en internet, entonces todo mi rango de direcciones privadas puede ser traducido a una pública o a un pool, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, ahí tenemos algunas dificultades con SIP, ¿ya? Que no se maneja bien con el NAT. Hay que hacer algunos tuning especiales para que a veces no tengamos tantos problemas. Que es lo que yo siempre les recomiendo cuando quieran hacer una redirección. No, cuando quieran registrarse, por ejemplo, desde la WAN a un Asterisk que está en la internet, por ejemplo, y quieran, no sé, hablar con teléfonos internos, lo que pueden hacer es redireccionar puertos. O sea, si tienen un router, por ejemplo, disculpen, si tienen un router y está haciendo NAT, lo que pueden hacer en el router es redireccionar puertos. Redireccionar el RTP, que es el audio, que va del puerto 10.000 al 20.000, lo redireccionan al servidor que está dentro de la LAN, ya que es el Asterisk como tal, y además redireccionan el 50-60 por UDP. De forma que todo lo que le llega al router en la puerta WAN, como él está haciendo NAT, cuando él reciba algo en el 50-60, lo va a reenviar al Asterisk, que tiene una dirección IP local, en su segmento de red local. Y cuando él quiera transmitir audio, lo que va a hacer es que también lo va a redireccionar al Asterisk. ¿Se entiende eso? 50-60 por UDP y el RTP, que también es por UDP, del 10.000 al 20.000. Eso es por defecto. ¿Ya? Ahora, además, ¿qué se puede hacer en Asterisk? En el Asterisk, si estamos detrás de un NAT, podemos configurar algunos parámetros que ya habíamos mencionado alguna vez, que son los que se ven acá. Podemos indicar que estamos detrás de un NAT indicando con la opción NAT Yes. Podemos indicar la dirección externa de la cual estamos detrás, la que tiene el router, la que tiene el dispositivo que está haciendo NAT, y indicamos la dirección IP. Ahora, si nosotros tenemos un nombre, también podemos indicar el nombre con strhost. Entonces podemos indicar el nombre de forma de que no estemos indicando una dirección IP y sea aún más transparente. ¿Ya? Y también podemos indicar las redes locales, en este caso este segmento de red. ¿Cada cuánto tiempo se va a refrescar esta información? Porque va a haber un contador medido en segundos en el cual va a refrescar esta información, va a estar verificando los datos 180 segundos. ¿Ya? Son los valores típicos que deben configurar si estamos detrás de un NAT. Ahora, ¿qué es
lo que debemos hacer para poder configurar un proveedor de salida? Por ejemplo, yo creé un contexto en el archivo zip.com que se llama void.out, que es para salir. En este contexto yo voy a configurar todos los valores que me dio el proveedor. Si el proveedor me puso como username 9090, entonces en username va 9090. Si la contraseña él me indicó 123456, 123456. Y permito solamente los codes que él me indique. Aquí dice de tipo peer porque solamente va a generar llamadas, nunca va a recibir. Entonces no tiene sentido generarlo como friend. Como peer es más que suficiente. Va solamente a generar. User solamente recibe. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Este valor importante, alguna vez lo mencioné y está en los videos tutoriales. Qualify Yes. Qualify es un medidor que me indica en milisegundos la distancia a la cual yo estoy del proveedor. Porque se dan cuenta, esta es la cuenta que me generó el proveedor para que yo pueda hacer llamadas. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Entonces, ¿es bueno tenerlo habilitado? Sí. Cuando yo tengo cuentas con un proveedor, es bueno tenerlo habilitado porque si yo empiezo a tener retraso, o se me caen las llamadas, o tengo un delay muy alto, ya es un valor de referencia con el cual yo puedo saber a qué distancia en milisegundos me está respondiendo el proveedor. Recuerden que para tener una comunicación estable se recomiendan, lo óptimo son 150 milisegundos, no más que eso. Ahora, hasta 250, 200 milisegundos, la verdad es que se va a escuchar bastante bien. Un delay me refiero. ¿Ya? Pero lo óptimo nos dice que son inferior a 150 milisegundos. ¿Qué más? Esta opción es muy importante. Insecure Invite. Si se dan cuenta, lo único nuevo de una cuenta normal que nosotros hemos creado antes, ese ya lo puse alguna vez y lo expliqué, esta es una opción importante. Insecure Invite, que no estaba en las otras cuentas que nosotros creamos como teléfonos, por así decirlo. ¿Y por qué Insecure Invite tiene que estar ahí? Insecure Invite tiene que estar ahí porque el que va a generar la llamada, supongamos que yo tengo, miren, voy a hacerlo con una foto para que le quede más claro. Yo configuré esa misma cuenta, todo lo que está ahí, estoy configurándolo en este asterisk. Y tengo un proveedor por acá. Entonces yo quiero hacer una llamada, pero el que va a hacer la llamada va a ser este. Cuando yo le digo Insecure Invite, le estoy diciendo que el que va a generar la llamada va a ser el asterisk, ¿sí o no? O sea, a través del asterisk vamos a generar la llamada. Esa cuenta no es del asterisk. ¿De quién es? Es de acá, es del proveedor, en pocas palabras. Entonces con Insecure Invite le digo, no trates de verificar si esa es una cuenta válida en el asterisk, porque no lo es. No es una cuenta tuya, es una cuenta del proveedor. Entonces no trates de validarla como si fuese algo válido dentro de ti. ¿Se entiende, no? Yo le estoy diciendo invite. De hecho, esto es para la versión 1.6, la versión 1.4, si no me recuerdo, es insecure very. Como muy insegura. Claro, porque le estoy diciendo en pocas palabras, esa cuenta no es un teléfono, no la valides como tal. Es una cuenta que me dio el proveedor con la cual yo voy a hacer llamadas. Así que permite que cualquiera la pueda utilizar. ¿Se entiende, no? Debe ir esa opción, si no, no vamos a generar llamadas. Importante también es que debe ir la opción From User y Host. ¿Por qué? Con From User lo que yo le voy a indicar, cuando yo genero la llamada, supongamos que, volvamos al ejemplo acá, genero la llamada, el asterisk la toma y el asterisk la genera, pero la estoy generando a través de la extensión, por ejemplo, 8001. Miren la pizarra. 8001. ¿Qué es lo que va a aparecer en el From User quien está generando la llamada? 8001. Entonces, supongamos que el proveedor está acá. El proveedor cuando reciba la petición, si bien va a generarlo con los valores que yo le puse acá de username, todos esos valores que están ahí, él va a decir, los valores son verídicos. El user, la password, el puerto, la dirección del servidor. Pero yo tengo que quien la está generando es alguien que se llama 8001. Y él va a decir, yo no tengo a nadie válido con 8001. Entonces la bota. ¿Qué es lo que yo hago con la opción de From User? Es pisar los valores de la cabecera de quien genera la llamada. Y los piso por los valores que me da el proveedor. En usuario le puse, ¿qué extensión había dicho? 9090. 9090, From User, 9090. Entonces, si bien la está generando 8001, en la cabecera que va a ir, 9090. ¿Se entiende, no? Una extensión válida del proveedor. ¿Se va entendiendo, no? Sí. Y lo mismo en host. Si aquí tenemos un host que nada que ver, si dan cuenta, yo le había puesto Kyrios, no sé cuánto, lo que va a generar es con ese valor de host.
Entonces yo debo pisar eso. Y lo piso con host, en donde pongo la dirección del proveedor. Si en este caso era c.doc.cl o lo que sea, entonces c.doc.cl. From domain, exactamente lo mismo, c.doc.cl. Estos valores deben ser reales, deben ser los del proveedor, y yo no debo enviar otra cosa que no sean los valores que me indicó el proveedor. Si no, la llamada no se va a realizar. ¿Bien? Por último, también puedo configurar los tonos, y tenemos varios tipos en los cuales podemos generar tonos, varios, no llamarlo estándares, pero varias formas. Tenemos un estándar que es el RFC 2833, en la cual se pueden enviar los dígitos, pero eso es de mutuo acuerdo con el proveedor. El proveedor además muchas veces nos dice, ¿sabes qué? Utiliza este método de señalizar, de enviar tonos. ¿Ya? Típicamente se ocupa RFC 2833, disculpe. ¿Ya? Y Can Reinvite es una opción que ya había mencionado antes, y la idea es que con Can Reinvite, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el audio pasa a través del asterisk, en pocas palabras. O sea, que pase a través del asterisk. Eso le estoy diciendo. Ahora, esto es por el lado del c.conf. Todo esto va en el c.conf y son los valores que me da el proveedor y que yo debo rellenar. Todo esto. Ahora, en el extension.conf es donde yo voy a crear el plan de discado. Entonces creo un plan de discado que se llama VoIP. En el plan de discado VoIP le voy a decir, por ejemplo, cuando se quiera llamar a celular, lo primero que vas a hacer es hacerle un dial marcado mediante zip, porque es una extensión zip, de lo que discó el usuario. Supongamos marco 9, lo que sea, un celular, arroba, si se dan cuenta, arroba VoIP out. Entonces está tomando este contexto que está acá, con todos los valores válidos del proveedor. Entonces va a hacer la llamada efectivamente al celular. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Fíjense, el dial normal, arroba VoIP out. Al decirle VoIP out, está utilizando ese contexto. Entonces está utilizando los valores que me indicó el proveedor. Pero me dijo, tú puedes ocupar esta cuenta así. Entonces yo con esto estoy compartiéndola entre todos los usuarios que obviamente tengan el contexto VoIP asignado. ¿Sí o no? Yo vi el plan dedicado, no se llevan a hacer varias, por ejemplo, poner la cabecera del usuario que fue el proveedor. Se puede setear. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, hay casos en donde yo he visto que en el plan dedicado se ocupa la aplicación set. Entonces dice from domain y se le van poniendo los valores ahí. Pero si tú ya lo pusiste acá, ahí no es necesario. Porque como celular yo pongo como por ejemplo, la cabecera que entregaba el usuario era 90-90. Esa es la cuenta que me dio el proveedor, por ejemplo. ¿Cierto? Y por ejemplo yo me quedé tomar de la extensión 9001 y del otro lado. Si ya vale como 90-90. Ah, tranquilo, es que aquí estamos haciendo llamada a través de un proveedor. Obviamente para salir un celular, algo así. Ya vamos a ver el ejemplo donde queremos crear una troncal. Todavía no llegamos ahí. Sí. Así se hace. No es nada difícil, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos recibir una llamada del proveedor? Primero tenemos que tener un register, que no aparece ahí. Tenemos que registrarnos. ¿Ya? Tenemos que registrarnos para poder recibir llamadas de ese proveedor. ¿Ya? Entonces, aquí no aparece el register, pero tiene que estar. Entonces los valores son los mismos. Supongamos que el proveedor me dio los mismos valores que antes. Entonces vuelve a configurar los mismos valores que me dio el proveedor. ¿Ya? De hecho, se puede ocupar una cuenta para salida o para entrada, o ocupar una sola para entrada y para salida. Ya van a entenderlo mejor cuando lo haga prácticamente. ¿Ya? En este caso estoy ocupando otro contexto en el mismo archivo zip.conf que es de entrada. Y tiene los mismos valores que tiene el otro. Exactamente. Ahora, la principal diferencia es que tengo un contexto en donde lo estoy asignando que se llama from VoIP. Entonces, todo lo que caiga en este contexto, que está definido en el zip.conf, que es una extensión, pero véanlo como un contexto, como tal, va a caer en el contexto from IP, que sea from-VoIP. Entonces, en from VoIP yo le digo, cuando yo reciba algo, porque estoy abriendo el canal, reciba cualquier cosa, lo que voy a hacerle es enviarlo a la extensión 3001.
Entonces todo lo que yo reciba lo estoy enviando, por ejemplo, a un operador que es el 3001. Lo que venga recibiendo de entrada. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Mucha teoría, pongámonos a hacer cosas. Miren, lo que vamos a configurar es esto, que es muy parecido a configurar un proveedor VoIP, casi lo mismo diría yo, es idéntico la verdad. Supongamos que tenemos dos asterisks, el asterisk A y el asterisk B. Ya, yo lo tengo simulado en dos máquinas virtuales. Y tengo esto, tengo que ambos tienen NAT, ambos están trabajando con NAT. Ambos están trabajando con NAT. Y lo que ocurre es que el segmento de NAT es ese que está ahí. ¿Ya? El asterisk A tiene en su interfaz Ethernet 0 la 135 y el asterisk B en la Ethernet 0 tiene la 136. En ambos yo tengo extensiones creadas ahí. En este caso tengo solamente una, pero supongamos que tenía dos, la 8001 y la 8002. En el caso del asterisk B tiene la 9001 y la 9002. ¿La idea cuál es? La idea es que primero que nada, los usuarios de acá se puedan comunicar entre ellos. ¿Ya? Un plan de discado básico para que se puedan comunicar entre ellos. Pero cuando alguien de 8001 quiera hacer una llamada a 9001, efectivamente los dos asterisks se comuniquen de alguna forma. Y la llamada efectivamente se haga al otro lado. ¿Se dan cuenta, no? Lo que se persigue. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bien. Voy a salir de acá. Ahí estoy en el asterisk A y este es el asterisk B. A nivel de dirección IP, este tiene la 135 si se dan cuenta. Ahí está. Y el asterisk B tiene la 136. Ambos, como les mencionaba, los tengo corriendo en una máquina virtual. En mi mismo PC. Y ambos están con NAT. 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 ¿Se entiende, no? Sí. De acuerdo. Entonces, lo primero que debo hacer es dirigirme al zip.conf y en el zip.conf obviamente tengo que tener una extensión de usuario como tal. Es una extensión 8001. Recuerden que estamos en el asterisk A. Este es el asterisk A, asterisk B. Aquí ocurre lo contrario. Tengo una extensión del orden 9001. Ahí está. 8001, 9001. Tengo solamente uno. ¿Ya? En ambos lados las tengo registradas. Si yo abro otra ventana acá, en ambos lados, ingreso a la consola del asterisk y le hago un zip show peers, me dice usted tiene conectada esa extensión, la 8001. Y acá tiene conectada la 9001. De hecho ya los tengo registrados. Este ya está registrado. Si yo por ejemplo me llamo a mí mismo, me llega la llamada. No voy a llamar a otro nuevo porque no tengo ningún otro más registrado. Estoy probando que está... Y el plan de discado básico está hecho. Y el otro es el HP. Si llamo al 9001, me llega la llamada. ¿Ya? Si yo quiero llamar al 8001, no me deja llamar. Porque no lo tengo configurado completamente. ¿Ya? No puedo hacer llamadas pasando a través entre los dos asterisks. Entonces, lo primero es tener una extensión válida. ¿Ya? Y en el plan de discado, obviamente tener el plan de discado básico. ¿Qué es lo que está ahí? Ahí se ve un poquito mejor. ¿Se dan cuenta, no? Plan de discado básico. Nada del otro mundo. Acá exactamente lo mismo.
Nada del otro mundo. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo lo básico, lo que voy a hacer es crear una extensión virtual, por así decirlo. Lo voy a tener que ampliar para que se vea mejor. Ahí se